las cirrosis. La cirrosis es un concepto histopatológico formado por dos cosas. Fibrosis más nódulos. Tiene que haber las dos cosas. La fibrosis es formada por las células estrelladas y la cirrosis, con C, es la vía final común de muchos tipos de lesión hepática crónica. Y cualquier cosa que lleve el hígado a cirrosis lo pone en riesgo de cáncer. Lo más frecuente en nuestro medio son los virus y el alcohol. Y hay causas de fibrosis sin nódulos que cursan con hipertensión portal, entre ellas la hipertensión portal idiopática, la esquistosomiasis en el tercer mundo y la cirrosis hepática congénita. En nuestro medio, lo más frecuente, la alcohólica, es micronodular. El pronóstico si la hepatopatía está avanzada es malo. Y el principal precursor de la cirrosis es la hepatitis alcohólica. Cuando un alcohólico se infecta por un virus, rápidamente evoluciona a cirrosis. Otras causas de cirrosis, los virus que cronifican, los consonantes. Las autoinmunes poco frecuentes, porque las diagnosticamos y las tratamos. Las CBPs, la CBP primaria o la cirrosis biliar secundaria por estasis del conducto biliar. La cardíaca, típico esto, el hígado en nuez moscada. Y la mejoría de la función cardíaca viene seguida de mejoría de la función hepática. Y esta no tiene dolor a la palpación, ni tiene reflujo hepatoyugular, como la tiene la insuficiencia cardíaca derecha aguda. Por lesión hepática, insuficiencia hepática, ictericia, encefalopatía, anemia, ascitis, edema, y por hiperestrogenismo, ginecomastia, arañas vasculares, Spiders, eritema palmar y atrofia testicular. Y por hipertensión portal, que en la cirrosis es sinusoidal, esplenomegalia, ascitis, caput medusae, encefalopatía y edema. Y por hiperespanismo, depleción de las 3 series hematopoyéticas. Según los síntomas, los cirróticos se dividen en 2 grandes grupos, o compensados o descompensados. Cuando se descompensan, lo hacen en forma de ascitis, hemorragia, ictericia y encefalopatía. Hay signos ungueales, por ejemplo, acropaquias y palmas hepáticas, que son estos que veis aquí, palmas rojas, de eminencia tenar plana, por desnutrición, y lo que se llama mano de mono. Spiders, pigmentaciones parduzcas extremidades inferiores, que en los informes de alta se pone fatal, se pone signo de insuficiencia venosa crónica, y no lo es simplemente por cirrosis, y telangiectasis. Y en las causas alcohólicas, 2 cosas típicas, el Dupuytren y la hipertrofia parotídea. Desaparece el vello axilar y pubiano, hay ginecomastia. En el laboratorio aumenta la bilirrubina, aumenta las transas y un cociente GOT 2 veces mayor que la GPT orienta a origen alcohólico. Acordaros cómo hay una hipergamma-globulinemia, cómo en la gastroenteropatía pierde proteínas, bajaba en bloque todo. Aquí aumenta las gamma-globulinas. Y en fases avanzadas desciende la protrombina y la albúmina, anemia multifactorial y alcalosis respiratoria. En cuanto a las alteraciones del metabolismo de la glucosa en la cirrosis, hay factores que facilitan por una parte la hiperglucemia y factores que facilitan la hipoglucemia. Facilitan la hiperglucemia, la insulinoresistencia, y facilitan la hipoglucemia, el descenso de la neoglucogénesis, del glucógeno hepágeno, la ingesta oral insuficiente y los circuitos. Las causas más frecuentes de muerte, una vez que se descompensan, el pronóstico es del 30% a los 3 años, son la insuficiencia hepática, la hemorragia digestiva, infecciones y cáncer. Y hay unos criterios pronósticos para intentar saber un poco el pronóstico del paciente, que es el CHILD. CHILD mide parámetros clínicos y analíticos. Clínicos, encefalopatía, ascitis, analíticos, bilirrubina, albúmina y tiempo
protombina o tasa de protombina o INR, como queráis llamarlo. El A son 5 y 6 puntos, el B hasta 9, el C 10 o más puntos. Se empieza a pensar en trasplante en un B8 aproximadamente. Se usa otro índice que se hace con una calculadora. Simplemente tenéis que saber qué entra ahí, que es el MEL. Y el MEL nos sirve para clasificar a los pacientes en lista de espera de pretrasplante hepático. También sirve para las hepatitis alcohólicas. Y ahí entra INR, la creatinina y la bilirrubina. ¿Qué no se puede dar en la cirrosis? Prohibido, os corto la mano. No se pueden dar AINES, no se pueden dar sedantes, ni se pueden dar aminoglucósidos. En cuanto a la patología alcohólica, como principal factor etiológico de la cirrosis, el alcohol se absorbe muy rápidamente, solo el 12% se metaboliza en el hígado y hay una fórmula para calcular los gramos de alcohol que se ingieren. Y sufre una doble oxidación. Se metaboliza por conversión en acetaldehído y por el P450. Esto explica el por qué los alcohólicos tienen mayor riesgo de reacciones a fármacos y tienen más riesgo de cáncer. Se altera el desequilibrio redox y se forman radicales libres. Esto hace que se altere la beta-oxidación de ácido graso, esteatosis alcohólica. Hablaremos de esteatosis alcohólica y de esteatosis no alcohólica. ¿Cuál es la causa más frecuente de esteatosis no alcohólica? La obesidad. La causa más frecuente de esteatosis es el alcohol. Se inhibe la neoglucogénesis, que es la forma de hipoglucemia, y se inhibe la síntesis proteica. Aparte, esto está modificado porque los alcohólicos comen menos, por factores genéticos. Eso explica el por qué las mujeres son más susceptibles, porque los alcohólicos están más frecuentemente infectados que el resto de la población general por virus, sabéis, alcohol más virus, cirrosis, y porque se liberan citocinas proinflamatorias. Cuando se bebe un poco se forma hígado graso, por alteración de la beta-oxidación de hígado graso, se forman vacuolas grasas, hay formas microvesiculares más graves, la clínica puede ser silente, en la ecografía un hígado brillante y es reversible con abstinencia alcohólica. ¿Veis aquí el hígado brillante? Esto es el riñón, esto es el hígado. Lo normal sería lo contrario. Si seguimos viendo, llegamos a la hepatitis, itis, inflamación. ¿Inflamación por qué? Por polimorfonucleares. Y para el diagnóstico necesitamos biopsia hepática. Y se desconoce como esclerosis hialina central el depósito de colágeno alrededor de vena centrolobular. La hialina de Mallory no es específica de alcohol. Puede existir en CBP, Wilson, diabetes, amiodarona, un montón de cosas. Y los orceína positivos tampoco son específicos del virus B. Esta forma de hepatitis alcohólica va desde formas poco silentes a formas fulminantes o pseudotumorales, con fiebre, ictericia, dolor y vómitos, ascitis, edemas, hemorragias y encefalopatía. En la analítica, como es de alcohol, GOT más que GPT, aumenta bilirrubina, anemia macrocítica por el alcohol, hepatitis, itis, inflamación, leucocitosis. Hígado graso. Y la gravedad se relaciona con la bilirrubina, protrombina, albúmina, ascitis, anemia e insuficiencia renal. De tal forma que hay una fórmula que no tenéis por qué saber cómo se hace, simplemente tenéis que saber el resultado, que es 32. Eso es la función discriminante de Madrey. También el MEL mayor de 21. Y en función de eso clasificamos a las hepatitis alcohólicas en dos grandes grupos. Aquellas que no tienen
un MEL mayor de 21 o un MADRI mayor de 32, no se les da corticoides. Aquellas que sí lo tienen, de elección, corticoides. Por tanto, se tienen que dar corticoides a todas las hepatitis alcohólicas, ¿sí o no? No. Solo aquellas que tengan un MADRI o un MEL alto. Otra cosa, los pacientes con hepatitis alcohólica no son candidatos a trasplante porque no cumplen abstinencia. Si seguimos viendo, llegamos a hepatitis crónica alcohólica y al final cirrosis alcohólica, y en este caso ya aumenta la incidencia de cáncer hepatocelular porque llegamos a cirrosis. Son signos de mal pronóstico la ictericia, la ascitis refractaria, encefalopatía, hemorragia, insuficiencia renal. El tratamiento de la cirrosis y en evaluación y se da la S-adenosilmetionina. Pues cuando dejan de beber, los alcohólicos tienen mejor pronóstico que el resto de las formas de cirrosis. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un hígado cirrótico más una hepatitis alcohólica añadida. Si dejan de beber, les mejora la función hepática. En cuanto a la hipertensión portal, la mejor forma de medirla es por el cateterismo de suprahepáticas y se considera que hay hipertensión portal cuando el gradiente entre vena porta y cava es superior a 5 o la presión portal es mayor de 10. La cirrosis es la causa más frecuente, la segunda en nuestro medio la obstrucción de la vena porta y en la infancia las angiodisplasias portales. Puede haberla prehepática, hepática presinusoidal, sinusoidal, que es la cirrosis, y postsinusoidal, que es el Budd-Chiari. Y acordaros que podemos medir la presión suprahepática libre, enclavada, que viene a ser la presión del sinusoide, y la presión portal. ¿Y cómo hay territorios anastomóticos por tocava? Bien, por tocava superior, lo habéis visto, a nivel de las varices gastroesofágicas y por tocava inferior a través del pleso hemorroidal. Pero no solo esos, hay más. El de Retzius, el de Arancio y de las venas porta accesorias de Sapei. Bien, causas de presinusoidal prehepática, la trombosis portal. Causas de presinusoidal hepática, la esquistosomiasis en el tercer mundo, o la filosis hepática congénita. Sinusoidal, la cirrosis, sin discusión. Y postsinusoidal, el Budd-Chiari. ¿Qué es el Budd-Chiari? Es la trombosis de venas suprahepáticas, sobre todo por estados de hipercoagulabilidad, por síndromes mielodisplásicos o déficit de antitomina 3 o proteínas T y S, o hipernefromas. Cursa como hepatomegalia, un líquido ascítico rico en proteínas e hipertensión portal con esplenomegalia. Se diagnostica bien por eco, se vería un flujo reverso de la porta y por cateterismo. Aquí veis el Budd-Chiari con la vena centroalveolar muy aumentada. ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión portal? Las varices y la hemorragia digestiva, la ascitis y la derivación portosistémica. Si derivo sangre, le estoy quitando sangre al hígado. El 80% viene por la porta. Pues bien, hay atrofia hepática y las sustancias que tendrían que ser metabolizadas por el hígado no van, se cortocircuitan. Por tanto, aumenta la insulina, fármacos, etcétera, toxinas, lo que queráis. Esto hace que haya una circulación hiperdinámica con esplenomegalia y hiperesplenoidismo y circulación colateral abdominal, bien por tocava superior o inferior, el caput medusae. En cuanto a las varices y hemorragia digestiva, sería el diagnóstico endoscópico más frecuente en un paciente cirrótico que sangra. Y para determinarlo, lo más frecuente es la endoscopia. Y es una de las causas más frecuentes de muerte. Bien. Para que se formen las varices, el gradiente debe estar por encima de 10-12. Y para que sangren, tienen que estar por encima de 12. Por tanto, en profilaxis primaria y secundaria, ¿cuál es nuestro objetivo? 12.
porque por debajo de 12 sabemos que no sangra. Y cuando llegan a 20 es una hemorragia intratable. Predicen el riesgo de hemorragia, la clasificación de Child alta, la presión portal, el tamaño, la ubicación de las varices, los estigmas endoscópicos, estos que veis aquí, signos rojos en las varices, o manchas hematocísticas, también se llaman así, y ascitis a tensión. ¿Qué hacemos cuando se rompen? Lo primero, ante todo paciente sangrante, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Reponer volemia, siempre. Y una vez que lo estabilizas, haces endoscopia y fármacos a la vez. ¿Cuál es de elección tanto en tratamiento y en profilaxis secundaria? El banding, frente a la esclerosis. Esto sería la esclerosis que está en desuso. Las varices gástricas son más difíciles de tratar con técnicas endoscópicas y se prefiere fármacos. En cuanto a los fármacos, la vasopresina está en desuso, hay que darlo con vasodilatadores porque si no hay fenómenos isquémicos, y el único fármaco que demuestra ser eficaz y ha demostrado ser eficaz es la terli o glipresina, aunque en hospitales se suele usar la somatostatina. No está claro que octreótido y lanreótido sirvan para nada. Si esto no va, tenemos los balones de Sestaken o de Linton, pero hay que tenerlos poco tiempo y el problema es que una vez que los desinflas vuelven a sangrar, con lo cual no sirven para nada. ¿Qué nos queda? Esto, el TIPS. ¿Qué es el TIPS? Es una prótesis transyugular percutánea que une la porta y la cava. Y la ventaja es que no dificulta el trasplante y disminuye la presión portal. La cirugía casi no os la voy a contar. Os voy a contar el Warren. ¿Por qué? Porque está totalmente en desuso. Si quisiéramos hacer cirugía y fuera un Child A, tendríais que elegir un shunt por tocaba, de elección Warren. Si fuera un BC, ni de coña hacer una cirugía. Poner un TIPS. Esto es lo que quiero que sepáis. Si sangra, ligadura y fármacos. ¿Qué hago en profilaxis secundaria? Beta bloqueantes no selectivos, propranolol o nadolol, con el objetivo de bajar la presión de 12, porque por ahí no me sangran. ¿Cómo lo mido? Por frecuencia cardíaca. O, si puedo, hacer hemodinámica portal, pero no en todos los hospitales hay hemodinámica portal. Y se puede combinar con 5-mononitrato de isosolvide. Si hago técnica endoscópica, de elección las bandas. Y en profilaxis secundaria podemos combinar los dos. Fármacos más técnica endoscópica. En prevención primaria, no en todos. ¿En quiénes? En aquellos que tienen varices grandes, signos rojos de las varices y pobre grado de función hepatocelular. Podemos usar beta bloqueantes o ligadura cuando están contraindicados. No se usan a la vez, como en profilaxis secundaria. Por ejemplo, un asmático no le puedes dar un beta bloqueante. Entonces lo que te queda es la banda. En cuanto a la cirugía, esto vamos a pasarlo directamente, está totalmente en desuso, porque no disminuye la mortalidad. Simplemente quiero que sepáis que hay dos técnicas, unas que abordan directamente las varices sangrantes, hacen una transección, el Sugiura, y otras que son derivaciones portosistémicas. Bien, esto vamos a pasarlo rápido porque de aquí no preguntan absolutamente nada. La transección esofágica, la técnica de Sugiura, y derivaciones portosistémicas. Y estas derivaciones portosistémicas pueden ser no selectivas, que derivan mucha sangre, o selectivas, que derivan menos sangre. Y pueden ser tronculares o radiculares.
La que tenéis que saber es esta. El shunt esplenorenal distal de Warren. Bien, pues puedo tener no selectivo troncular por tocaba. No selectivo radicular, usar la mesentérica superior. No selectivo radicular, usar la esplénica. Selectivo el Warren, que es el que tenéis que saber, que es el pleno renal distal de Warren, no confundirlo con el central, que es no selectivo, y la mayor ventaja es que tiene menor incidencia de encefalopatía. Y no se usa la coronario-estomáquica porque tiene alta incidencia de trombosis del shunt. El TIPS, ya lo habéis visto, ya sabéis lo que es. Y luego otra complicación de la cirrosis es la ascitis. Puede haber ascitis por enfermedad peritoneal o ascitis sin enfermedad peritoneal. Ascitis sin enfermedad peritoneal, sobre todo la cirrosis. También insuficiencia cardíaca congestiva o nefrótico. Con enfermedad peritoneal, 2. O cáncer o tuberculosis. Aumenta el sistema simpático central, esto activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay hipertensión portal, hipoalbuminemia, desciende la presión oncótica, exudación de linfa hepática, aumenta la absorción de sodio, tanto en túbulo proximal y distal, pero lo que predomina es la reabsorción de sodio en distal. Hay insensibilidad al péptido natriurético atrial y vasoconstricción renal mediada por prostaglandinas. Por eso están prohibidos los AINES. Los cirróticos suelen quejarse porque aumenta el perímetro abdominal y desciende la diuresis. Y a veces pues te llegan así la consulta. La eco detecta pequeñas cantidades de ascitis. Y cuando ves una ascitis lo que tienes que hacer es pincharla para saber lo que es. Definimos exudado y trasudado con punto de corte 2.5. Cuidado con que en líquido pleural me parece que el punto de corte es 3. En peritoneal es 2.5. Y lo que más nos importa a nosotros es el gradiente seroascítico de albúmina. De tal forma que cuando es mayor de 1.1 sugiere altamente probabilidad de cirrosis. Y cuando es menor de 1.1 sugiere altamente probabilidad de carcinomatosis o tuberculosis. Cuando hay muchos polimorfos, PBE, cuando hay muchos linfos, tuberculosis. La ADA, tuberculosis, la amilasa, pancreática. El pilar del tratamiento es la restricción de la sal y los diuréticos de elección serían los diuréticos distales. Y si con los diuréticos distales no te van, puedes meter un proximal, puedes meter la furosemida, pero nunca meter furosemida sin meter diurético distal. Son de elección. Y acordaros que la espironolactona da esto, que es la ginecomastia. Cuando hay mucho líquido, es mucho más eficaz y eficiente sacarlo todo con paracentesis y reposición de albúmina que empeñarme en quitarlo todo a base de diuréticos, porque eso va a llevar a muchas alteraciones del paciente. En cuanto a complicaciones, 2. La insuficiencia hepatorenal o síndrome hepatorenal, que simplemente es una insuficiencia renal funcional. Los riñones cuando se trasplantan a otro paciente van a funcionar. Se parece mucho a la insuficiencia renal prerrenal. Hay 2 tipos. El tipo 1, un deterioro progresivo grave, es más grave que el tipo 2. El filtrado glomerular es bajo en ausencia de shock o infección o nefrotóxicos y falta de mejoría persistente de la función renal cuando administramos volumen. Y esto es el quiz para diferenciarlo de la prerrenal. La prerrenal responde a expansión de volumen, esta no responde. Las medidas más eficaces hoy en día son la terlipresina o treótido
TIPS y trasplante hepático, que hoy por hoy sería el tratamiento de elección, si es posible. Y la PBE es una infección que se produce por translocación bacteriana, es bastante frecuente y es más frecuente cuanto menos proteínas tenga el líquido ascítico. Es monomicrobiana, para diferenciarla de la peritonitis, de la perforación intestinal o de lo que queráis, y se produce sobre todo por gram negativos tipo coli o otras bacterias gram positivas. Los pacientes con hemorragia digestiva que tienen ascitis tienen más frecuencia de PBE, por tanto tienen que recibir profilaxis con antibióticos. Y se prefiere en el hospital, cuando salgan en el hospital, la cefotaxima a las quinolonas. Otra cosa es cuando se van para casa. Cuando se van para casa se dan quinolonas, pero cuando sangran se dan cefalosporinas. Bueno, hay que sospecharlo a todo paciente con ascitis y fiebre, y los pacientes que tienen PBE a su vez tienen más posibilidades de sangrado. ¿Cómo se diagnostica? ¿Por cultivo? No. Un cultivo negativo no excluye PBE. Se diagnostica por polimorfonucleares. Punto de corte 250. El tratamiento, cefalosporinas, según una pregunta de Miriam Harrison y un loco que puso la pregunta, entre 10 y 14 días. Y se debe administrar albúmina porque disminuye la mortalidad y la insuficiencia renal. Como las recidivas son frecuentes, cuando se van para casa y han tenido PBE, se dan quinolonas. En cuanto a la encefalopatía hepática, es una alteración neuropsiquiátrica producida por insuficiencia hepatocelular severa. Y aquí no se incluyen los síntomas neuropsiquiátricos que coinciden con la hepatopatía, pero que no dependen de ella. Por ejemplo, el síndrome estapiramidal del Wilson. Puede ser aguda y irreversible o crónica y progresiva. El factor predisponente es una insuficiencia crónica y los shunt, y el producto más implicado es el amoníaco. También manganeso, GABA, desequilibrio de aminoácidos, aumentan aromáticos y oxígenos ramificados, aumenta la paridad de barrera hematoencefálica y las benzodiazepinas endógenas. Hay una sobrecarga de nitrógeno y desequilibrios hidroelectrolíticos. No se pueden dar ni opiáceos, ni sedantes, ni diuréticos. Y también, como factor desencadenante, la infección. Se invierte el ritmo vigilia-sueño, están despiertos por el día y agitados, por la noche y agitados y somnolientos durante el día. Hay agrafia y apraxia y pueden evolucionar a coma. Y la asterisis y flapping tremor no es patognomónico de esta enfermedad. Puede haberla en otras. Se altera el electroencefalograma, hay ondas trifásicas, como veis aquí, y focalizaciones delta polimórficas. Y otra cosa importante, en el grado 4 de Trey de la encefalopatía hepática no hay flapping, porque no lo puedes explorar. Con exploraciones complementarias aumenta la amoniemia, el electroencefalograma es el modo más fiel, hay ondas trifásicas y focalizaciones delta polimórficas, hay depósitos de manganeso y el tratamiento, sobre todo, lactulosa o lactitol. No está en desuso la restricción proteica.